güey? ¿Cómo están, güey? Nos están matando, aquí están. ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí en la redonda. ¡Me están matando! ¡Mataron a mi compañero! Están tirando. Ya me mataron. Vengan todos aquí en la redonda, por favor. Lo que acabas de escuchar son los últimos gritos y pedidos de ayuda de un sicario del Cártel del Golfo que fue abatido por el ejército mexicano durante una sangrienta balacera. Casi siempre son noticia las victorias del crimen organizado, pero en esta edición te queremos mostrar 3 casos donde la ley se sobrepuso a los hacedores de violencia. Veremos operaciones donde las Fuerzas Armadas lograron vencer a los enemigos principales del Estado mexicano, reduciendo a esos asesinos a implorar por sus vidas. A mediados de 2018 comenzaron a circular videos en redes sociales. En ese material se mostraba un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, y presuntos sicarios narco. El archivo era intenso y asombró al público y a los medios de comunicación, tanto por la violencia demostrada como por el misterio que se generó respecto a los protagonistas del combate. Veamos cómo se vive la guerra contra el crimen organizado en territorio azteca. ¡Tírale, eso! ¡Bien cubierto! ¡Tírale! ¡Abusadas por cierto son! ¡Abusadas por cierto son! Según informes periodísticos basados en una fuente oficial de la 4ª Región Militar, los efectivos del ejército mexicano se enfrentaron con los delincuentes el martes 31 de agosto de 2018 en una brecha que conduce a la playa de la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. La refriega fue contra presuntos sicarios del Cártel del Golfo, los cuales estaban bien armados y se desplazaban en una camioneta blindada. Un medio de transporte muy frecuente para los criminales, ya que en ellas patrullan las plazas controladas, vigilando que no ingrese la competencia ni tampoco la ley. La misma fuente militar aseguró que los presuntos delincuentes fueron detectados por patrullas del ejército mexicano, dando inicio a una persecución e intercambio de disparos a lo largo de los caminos de Matamoros. En las imágenes podemos ver que el combate se dio en una zona alejada, en las infames rutas de terracería que utilizan los operadores narcos para pasar desapercibidos mientras realizan sus negocios. En parte esto es positivo, ya que se reduce significativamente el riesgo de muerte de civiles que no tienen nada que ver con la situación. Imagínate una balacera como esta en un centro urbano con miles de personas rodeando el objetivo. Sería una verdadera masacre. Este video también deja en evidencia la superioridad de fuego con la que contaban los operadores militares. Literalmente regaron de balas la camioneta. El resultado de ese ataque te sorprenderá. No tiren. Se rindieron bien. Ya, no les tiren. Bájate tú también. Bájate, no te voy a tirar, vato. Tranquilo, no le voy a hacer nada. Bájate, ya, tranquilo. Bájate, vato. Los sicarios se rindieron y se arrojaron al suelo. El hombre a cargo del operativo trató de calmar a sus soldados para que no jalaran del gatillo por emoción violenta, aniquilando a los sicarios. Una ejecución de ese tipo, cuando el objetivo ya está rendido, podría traer muchísimos problemas a toda la unidad y dejar en libertad al resto de los delincuentes. Es por eso que el mejor camino es apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Luego los elementos procedieron a registrar el vehículo, así como a los agresores, a quienes le encontraron todo tipo de armas cortas y largas, cartuchos y cargadores. Estaban listos para la guerra. Con calma. Tiene una pistola ahí, un arma corta. Retírasela, eso. Sí, eso. Quítala. Sácala. Dale. Sale. A ver, otro. ¿Levanta la pistola, no? Dale. Luego de una rigurosa inspección, fueron trasladados al centro de salud más cercano para recibir atención para sus heridas.
A simple vista podríamos considerar este un operativo exitoso, pero hay algunas cuestiones que quedaron sin resolver. La pregunta es, ¿por qué un vehículo solitario con solo 3 o 4 agresores decidió guerrear contra un grupo bien armado de soldados? Los pistoleros que viajaban en esa camioneta Tahoe blindada se retrasaron y enfrentaron a los uniformados del video de forma directa para que otros delincuentes pudieran escapar. Cuando se vieron sobrepasados por el volumen de fuego y las heridas recibidas, decidieron rendirse para no ser aniquilados por el personal castrense. Desgraciadamente lograron su cometido y la otra parte del convoy delictivo escapó. Esta táctica despertó numerosas especulaciones, principalmente que en alguno de los otros vehículos viajaba un alto mando del Cártel del Golfo. Es por eso que sus escoltas estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para que su jefe pudiera huir. Lo extraño es que más allá de la fuente anónima que brindó detalles sobre lo ocurrido, el ejército mexicano jamás liberó una disposición oficial narrando los hechos. El siguiente caso que analizaremos tiene mucho que ver con lo acontecido en Matamoros, Tamaulipas. En 2022, las Fuerzas Armadas aztecas lograron aprehender a uno de los delincuentes más buscados de Sonora, un operador que servía de nexo entre el cártel Los Chapitos y numerosas células sicariales que dominan regiones como Altar y Caborca. Nos referimos al Duranguillo, alias de Francisco Torres Carranza, jefe de plaza y referente del comando Los Cazadores. Su detención desató una guerra abierta entre criminales y elementos castrenses, que puso en vilo a todo México. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase, métase. Métase, que está tronando aquí también. Los gritos y advertencias del vecino dan cuenta del salvajismo que se vivió en las calles. Solo quedaba resguardarse para evitar caer como víctima colateral de los enfrentamientos. Todo comenzó con un rodado misterioso que encendió las alarmas de las autoridades. El 3 de julio de 2022, miembros de la Secretaría de Defensa apostados en la carretera Santa Ana-Caborca, en Sonora, localizaron una camioneta Ram color negro. Los reportes indicaban que dentro del vehículo se movilizaban hombres fuertemente armados. Si algo se aprende después de ver cientos de operativos antinarcóticos, es que ese tipo de avistamientos suelen ser señal de problemas. El teniente a cargo del operativo militar ordenó la detención inmediata de la camioneta y de los individuos que se encontraban dentro. Uno de ellos era el Duranguillo, el temible jefe del cártel de Sinaloa en la región. Inicialmente, Francisco Torres Carranza y sus hombres se resistieron. No estaban listos para responder a la fuerza de decenas de soldados del ejército mexicano. Fue entonces cuando se registraron estas imágenes, en las que podemos ver a uno de los elementos castrenses sujetando al infame Duranguillo, quien se encuentra cuerpo al piso tratando de detener lo inevitable, su arresto. Más allá del éxito inicial, los operadores de la ley sabían que tenían que actuar con rapidez. Era cuestión de tiempo para que decenas de sicarios del capo se apersonaran en el lugar para forzar la liberación de su jefe. De esta manera lo reportaron los medios de comunicación aztecas. Como un acto heroico, fue calificada la labor de 15 elementos del ejército mexicano tras la detención de 4 criminales, entre ellos Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del grupo Gente Nueva Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa. Los militares no querían que ocurriera lo mismo que en octubre de 2019, cuando la Marina detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Miles de asesinos del cártel de Sinaloa salieron a las calles para causar estragos. El objetivo era obligar a las autoridades a devolverles a su líder, y lo lograron. En aquella oportunidad el caos fue tal que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que dar una conferencia de prensa anunciando la liberación y los motivos de esa humillante decisión. Sin embargo, el caso del Duranguillo era diferente. En primer lugar, no tenía lazos de sangre con el Chapo.
Por otra parte, su zona de influencia se limitaba a Sonora, por lo que la cantidad de sicarios disponibles de seguro sería inferior, aunque ello no implicaba que la situación fuese sencilla. Tal como lo esperaban las unidades del ejército, al cabo de unos minutos llegó la caballería narco. Ante el arribo de más sicarios, el equipo de soldados se refugió en un comercio cercano en el cual plantaron base para eliminar la amenaza. En simultáneo cortaron la circulación de la carretera para reducir todo lo posible la presencia de civiles en la línea de fuego. Por su parte, los clientes y trabajadores de los locales cercanos, aterrados, se resguardaron para evitar ser víctimas de una bala perdida. En total llegaron 5 camionetas con sicarios con el objetivo de liberar al jefe de plaza. Dentro de cada vehículo había media docena de hombres fuertemente armados con fusiles de asalto y ametralladoras. El combate fue breve, pero hubo derramamiento de sangre en ambos frentes. Por el lado de los criminales, uno de sus sicarios falleció al recibir impactos de bala en el cuerpo y la cabeza. Desgraciadamente, un sargento de la Sedena que estaba presente recibió un cartucho que le perforó la costilla. Cuando cesó el fuego, un paramédico trató de auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde para salvar su vida. Pese a esta aparente paridad, el marcador no estaba igualado. El ejército aún tenía en su poder al mentado Duranguillo y a sus secuaces. Era una captura de alto perfil que merecía la pena concretarse, incluso si ello implicaba guerrear en las calles de Sonora para defender el botín. Cuando los sicarios del capo se percataron que se aproximaban más uniformados, enfocaron sus armamentos hacia esos refuerzos. Pero como te anticipamos, existe una diferencia sustancial entre las tropas del cártel de Sinaloa y los hombres de los que disponía este líder regional. En este caso, en su mayoría eran jóvenes sin experiencia ni adiestramiento, por lo que dispararon ráfagas sin control, mientras que los agentes federales respondían con precisión para abatirlos. Esta segunda confrontación duró alrededor de 5 minutos. Durante ese lapso, la comunidad quedó paralizada, tanto por el miedo como por el brutal sonido del armamento semiautomático. Hombres armados con fusiles de asalto tipo AK-47 y AR-15 tomaron el control de las calles. De a poco rodearon su objetivo esperando poder torcer el brazo de la justicia. Lo llamativo de este caso es que los criminales también optaron por recurrir al soborno como método de disuasión. En una breve pausa a las hostilidades, los sicarios le hicieron llegar al cuerpo de militares una oferta muy suculenta. 10 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a $580,000, si liberaban al Duranguillo de inmediato. Los elementos castrenses rechazaron por completo el ofrecimiento, por lo que el combate se extendió por algunos minutos más hasta que los criminales comprendieron que estaban siendo totalmente sobrepasados. Para evitar ser detenidos, optaron por huir y destruir a su paso algunos comercios de la región de Altar y Caborca, una suerte de pequeña revuelta que no tuvo ningún tipo de impacto en cuanto a devolverle la libertad a su líder. Las autoridades castrenses destacaron el accionar de sus hombres. Al rechazar el soborno, el personal militar demostró los valores con los que están formados, algo muy valioso en tiempos en los que su integridad suele estar en tela de juicio. Una vez que la situación en Sonora estaba completamente controlada, el Duranguillo fue trasladado al Ceferezo, o Centro Federal de Readaptación Social número 11, ubicado en la costa de Hermosillo, junto con otras 3 personas que fueron detenidas. Allí aguardó el comienzo de su proceso judicial sin posibilidad de ser liberado o escapar de su calabozo. Al cabo de unos meses, Francisco Torres Carranza fue sentenciado a una pena de 65 años y 3 meses de prisión como pago por 7 delitos, entre los que se encontraban homicidio calificado,
delincuencia organizada y acopio de armas de fuego. Ese fue el punto final de una carrera infame que tiñó de sangre a todo el estado de Sonora. Para el tercer y último caso que analizaremos, debemos regresar a Tamaulipas, más específicamente a la región de Nuevo Laredo. En este caso no se registró un operativo de captura ni una férrea defensa de posiciones por parte del ejército. En su lugar, los videos de una cámara de vigilancia revelaron una presunta ejecución sumaria por parte de la Sedena. El 18 de mayo de 2023, cerca de las 2:36 de la tarde, un automóvil sin control impactó contra el muro trasero de un supermercado de la cadena S-Smart. Sus llantas traseras se levantaron casi 1 metro debido a la fuerza del choque. Es que sus ocupantes, presuntos sicarios del Cártel del Noreste, estaban siendo perseguidos por elementos castrenses que los detectaron en la autopista. Primero se divisan algunos soldados a pie que rodean el coche accidentado, pero no están solos. A los pocos minutos arribó a la escena un contingente de soldados protegidos por un vehículo artillado de la Sedena. A puñetazos y patadas los militares lanzaron a los detenidos al polvoriento suelo del lugar y los arrastraron a un muro de cemento para revisarlos mientras extraían el material bélico que había dentro de la camioneta. No era juego de niños. Entre las piezas encontradas se hallaba un rifle Barrett M82 calibre .50, un armamento capaz de destruir superficies sólidas de metal o concreto. Se trata de una de las plataformas favoritas de los sicarios mexicanos, ya que no solo penetra el blindaje, sino que con un cartucho es suficiente para destrozar a un objetivo humano. Encontrar esa máquina de destrucción dentro del automóvil les dio la pauta a los uniformados de que tenían entre manos a un comando de asesinos narco. A continuación veremos el momento en que los elementos colocan a los sospechosos en una suerte de posición de fusilamiento, uno junto al otro. Una vez que los criminales estuvieron dispuestos a un lado de la camioneta, los militares se agruparon con las armas listas para disparar. Según la versión oficial, los delincuentes intentaron escapar, ante lo cual los elementos castrenses abrieron fuego para evitarlo. Los soldados descargaron sus balas en contra del grupo de supuestos integrantes del Cártel del Noreste y posteriormente colocaron armas junto a sus cadáveres para alterar la escena. El problema comenzó cuando arribó al lugar el cuerpo de paramédicos para retirar a los prisioneros que se indicaban en los reportes iniciales, pero se encontró solo con cadáveres. La fiscalía habría llegado al lugar horas después. El teniente a cargo del grupo dijo que solo estaban intentando quitarle las armas a los sospechosos cuando empezaron a recibir disparos por parte de sus cómplices. Por estos acontecimientos, la Sedena inició una investigación que llevó a la detención de 16 miembros del ejército por aparentes delitos contrarios a la disciplina militar. Un juez de la institución castrense ordenó que se les aplicara la medida cautelar de cautiverio preventivo en la prisión militar de la Primera Región, localizada en el campo número 1 de la Ciudad de México. Finalmente, en enero de 2024 quedaron libres 13 de los implicados, ya que fueron desestimadas las sospechas de ejecución sumaria. El resto de los soldados debe aguardar al cierre del proceso de investigación, aunque se estima que su destino será el mismo. Con el tiempo se pudo confirmar que los hombres acribillados eran de hecho sicarios del Cártel del Noreste. Incluso se contó con testimonio de amigos y familiares que confirmaban las andanzas oscuras de los jóvenes que fueron acribillados. El problema es que más allá de sus crímenes, el fusilamiento sumario no es parte de las actividades que debe llevar a cabo el ejército mexicano. Aún así, mucha gente opina que la acción fue correcta, ya que realmente se trataba de sujetos peligrosos que portaban armamento de guerra. Planteada esta polémica, nos gustaría conocer tu postura al respecto. ¿Crees que los soldados actuaron de forma correcta?
Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Como te indicamos al inicio de este video, por lo general llegan a las noticias los combates en los que el crimen organizado logra doblegar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Es que la crueldad y la violencia ilegal siempre son elementos atractivos para los medios de comunicación. Aún así, en esa larga y dolorosa guerra contra el narcotráfico, han habido muchas victorias del bando de la justicia. En este episodio de Militarmente, tan solo recuperamos 3 impresionantes eventos en los que los sicarios fueron atrapados por elementos castrenses. Esperemos que en el futuro no haya hechos de tal violencia. Esto sería un síntoma positivo para la seguridad del territorio azteca. De esta manera llegamos al final de esta entrega. Si te gusta este tipo de contenido enfocado en las hazañas de los militares mexicanos, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta el próximo video de Militarmente. Gracias por acompañarnos.